Scotiabank. Creemos que para ayudarte, primero tenemos que escuchar. Te escuchamos para asesorarte mejor. Scotiabank. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Toda la semana se ha hablado de Ollanta Humala, de los audios de Ollanta Humala, madre mía. Ya no solamente son los 3 millones que Odebrecht le entregó a Ollanta Humala, y esto por confesión de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, sino además una serie de temas relacionados con la compra de testigos en el caso Madre Mía. Y además las finanzas del Partido Nacionalista ligadas, según se dice, se señala, a todo lo que es el narcotráfico, los cocaleros, en fin, fuentes ilegales, según se señala. De eso vamos a hablar el día de hoy. Se ha hablado también de Fujimori, se ha hablado también de reformas electorales, se ha hablado de una serie de temas de la reconstrucción. Y sobre eso hablaremos en esta primera parte. Nuestro invitado, el señor ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien ya está con nosotros y a quien vamos a saludar. Muy buenas noches, señor ministro, ¿cómo está usted? Hola, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Ministro, ¿está usted de acuerdo con que se baje la valla para la inscripción de los partidos políticos? Absolutamente. No. Absolutamente sí. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo creo que en general el sistema político peruano lo que tiene que hacer precisamente es facilitar la participación de la gente a través de partidos políticos y por tanto bajar la valla para el registro de los partidos y al mismo tiempo subir la valla para quedarse en el sistema político. Es decir, yo facilito que la gente participe, que entre en elecciones, que haya un proceso en el cual se organizan, cumplen las regulaciones electorales y por tanto hago más fácil el ingreso de nuevos actores a la escena política electoral, pero luego exijo ciertas condiciones, un 3%, un 4%, un 5%, hay que dilucidar eso con claridad para que se queden. El que no logra esa valla pierde el registro. O sea, muchos más partidos que entran para que pocos se queden. Exactamente. Más posibilidad de que la gente ingrese a la escena política, con lo cual estamos además reduciendo la posibilidad de conflicto social. Y usted está atomizando los partidos políticos. No los estoy atomizando. Pero es que si ahora con 150.000 firmas voy a poder hacerlo, cualquiera puede formar un partido político. Y qué bien. Qué bien que cualquiera pueda formar un partido político. Precisamente de eso se trata, de facilitar el ingreso de cualquiera a la política, siempre y cuando, una vez que se le facilite el ingreso a la campaña electoral, a proponer cosas, a plantear candidatos, luego le subimos la valla. Para quedarte necesitas por lo menos 5%. Entonces, ¿debo entender que usted está de acuerdo con las propuestas que ha presentado el Ejecutivo? No, yo he participado en su elaboración. No, le pregunto esto porque el presidente de Peronos por el Cambio estuvo presente en la presentación, al lado del primer ministro Fernando Zavala, y sin embargo al día siguiente dijo hay que pedirle cuentas al Ejecutivo por qué recién presenta estas propuestas, y además dijo la propuesta que vale no es esta sino la de la comisión, la de su grupo de trabajo. Eso tendrá que explicarlo mi amigo Gilbert Violeta, pero en este caso ¿le pareció bien eso? Yo en esta discusión que hubo sobre la propuesta de reforma electoral que hicimos desde el Consejo de Ministros, desde el gabinete, yo participé muy activamente en esa discusión, como todos, y estoy plenamente de acuerdo con Hay quienes señalan, hoy día mismo un periodista pregunta al primer ministro en el Diario del Comercio, que esto podría ser tomado como que se quiere beneficiar a partidos pequeños como el de Julio Guzmán o el de Verónica Mendoza. Es que ese es, digamos, siempre que se discute la reforma electoral en cualquier país, no solo en el Perú, siempre se discute a partir de cuáles son los efectos potenciales de esa reforma electoral. Pero en realidad las reformas electorales en América Latina nunca hay una receta para las reformas electorales. El problema es cuáles son los objetivos que tú quieres alcanzar. Y en función de los objetivos que tú quieres alcanzar, estableces cierto tipo de legislación. Por ejemplo, si tú tienes el ingreso de dinero en la política, dinero sucio en la política, tienes que tener regulaciones que impidan el ingreso de dinero sucio en la política. Esa es una opción. Y es una opción que tiene que ser discutida, no cuál es la medida. Eso es absolutamente discutible, hay distintas iniciativas, hay propuestas en la tradición jurídico-electoral en el mundo. La discusión es cuál es el objetivo.
¿Quieres que ingrese el dinero sucio a la política o quieres eliminarlo? Si estamos de acuerdo en eso, en el objetivo fundamental, ya luego vemos cuáles son las medidas mejores para hacerlo. ¿Usted el objetivo fundamental de una reforma electoral es el dinero sucio? No, es un objetivo. ¿Qué problemas tenemos en el sistema político peruano? Primero, pobre representación, ¿no es cierto? O sea, los partidos, yo he puesto en conversaciones sobre este tema en alguna oportunidad, he puesto el siguiente ejemplo. El primer ministro, no el actual, un ministro del gobierno anterior, primer ministro del gobierno anterior, saludándose con los líderes políticos, con todos, en reuniones, diálogos, conversaciones, intentando construir puentes, y en una región alejada del país, en la sierra, una multitud paralizando, haciendo huelgas, tomando carreteras, enfrentándose con la policía. ¿Qué nos dice esto? Ahí deberían estar los partidos políticos, pero no había un solo partido político. Pero ¿por qué no hay eso? ¿Es usted consciente de que esa crítica se le puede hacer también a Peruanos por el Cambio? A todos los partidos, pero sí es un problema de todos los partidos. Su gobierno está asentado políticamente sobre la base de un partido que no existe, que es un membrete. ¿Está usted de acuerdo? O sea, los partidos en el Perú prácticamente no existen. Incluido el APRA, que era un partido tan relevante en la historia del siglo XX peruano, que fue durante mucho tiempo prácticamente un eje del sistema político, a veces dentro, a veces fuera, hoy día tiene una vida institucional muy precaria. Yo le preguntaba, le hacía esta anotación porque, por ejemplo, Pedro Lechea, congresista de Perú por el Cambio, prácticamente se ha quejado del Ejecutivo porque ha dicho hay que tener más consideración con el Congreso, es decir, la relación entre Ejecutivo y Partido Oficialista en la bancada del Congreso para la presentación de este proyecto de ley ha sido cero. Bueno, se está quejando Pedro Lechea y nadie puede acusar a Pedro Lechea de ser una persona... No, y además es magnífico y me consta además que en el caso de la campaña esta que hemos tenido para atender la emergencia, Pedro ha tenido un comportamiento. Pero él se queja y dice no nos tienen consideración. Bueno, es el presidente... O sea, ¿qué partidos pueden querer crear ustedes cuando el Ejecutivo prácticamente pasa por encima de su propio partido en el Congreso? Bueno, el presidente del partido ha estado en la presentación de la... Bueno, ya le conté la anécdota de eso, pero en fin... En buena cuenta vamos a ver qué ocurre. Todavía no se sabe si tomarán en cuenta, porque también se ha quejado mucho la presidenta de su grupo de trabajo, Patricia Donaire, sí, de que esto llega tardísimo y le ha dicho incluso topo a Gilbert Violeta del Ejecutivo en el Congreso. Pero aquí ¿qué es lo importante? ¿Qué cosa es lo realmente importante? Lo importante es la nueva ley electoral o una ley de partidos o un código que integre el conjunto de legislaciones sobre el tema tiene que ser resultado de un muy amplio consenso. Ese es el punto fundamental. Y las propuestas están para ser discutidas. El gobierno, al plantear la propuesta que planteamos el otro día como gabinete, como Consejo de Ministros, no está diciendo, esta es la propuesta, discútala. No, es una propuesta para que se debata. Aporte. Exactamente. Exacto. No es más que eso. O sea, es una propuesta que el Ejecutivo hace y nuestros puntos de vista son estos. Discutámoslos. Lo que pasa es que las formas también son muy importantes. Y el Congreso ha sentido que ustedes a última hora han querido meter un tema que además podían haberlo hecho aportes a través de sus congresistas oficialistas del partido oficialista de Peruanos por el Cambio. Pero se pueden hacer las dos cosas, Enrique. Bueno, todavía. Es más, yo creo que el debate sobre la ley electoral es tan importante, el resultado es tan importante para el sistema político peruano, que debería haber un esfuerzo de construcción del consenso muy reservado. Porque cuando discutimos ya en la escena, en el público, para la platea, todo se complica. Bueno, porque cada quien defiende, digamos, enfervorizadamente sus puntos de vista. Pero mire usted cómo el mismo Ejecutivo lo que hace es una conferencia de prensa para presentar su propuesta. De pronto debió llamar a Patricia Donaire, a su grupo de trabajo, y en gabinete decirle, oye, mira, acá están mis aportes, discutamos, usted lo está diciendo. Pero a partir de eso, Enrique, a partir de una propuesta pública, que es lo que normalmente ocurre, uno luego discute ya en concreto cuáles son los puntos, cuáles son los objetivos, qué cosa queremos. Las reformas constitucionales en materia electoral que han durado son las que han sido resultado de un amplio consenso. Y son además las que se han discutido mucho antes del próximo proceso electoral, porque las urgencias electorales hacen que uno lea que esta reforma va a favor de este o va en contra del otro, que es lo que hay que evitar. Y por eso la discusión de los objetivos, de lo que se quiere, es fundamental. No voy a entrar a la discusión del tema, que me encantaría hacerlo con usted, porque tengo muchas otras preguntas de muchos otros temas. Yo sé. Así que ahí lo vamos a dejar. Pero sí quisiera preguntarle rápidamente,
¿Cuál es su opinión con que se excluya el delito de la minería ilegal del marco del crimen organizado? La minería ilegal está combatida por el gobierno. Hay una estrategia que se desarrolla en ese sentido. Pero hay un proyecto de la congresista Aramayo de excluirlo del marco de la ley de crimen organizado. Yo creo que está mal. ¿Está mal? Yo creo que está mal. Yo creo que ¿Es un error? Es un error, me parece que es un error. Uno de los orígenes justamente de las distorsiones en el sistema político es el ingreso de actividades ilícitas en la política. Parte de los problemas que tenemos es justamente ese. Cuando digo ilícitos pueden ser o ilícitos criminales o ilícitos legales, o sea, de empresas legalmente constituidas pero que bajo manga meten dinero en la política, como vemos en la discusión que estamos teniendo en el momento actual. Bueno, eso hay que impedirlo. El ejercicio de la vida política y de los partidos y de las campañas electorales tiene que ser lo más cristalino que se pueda. Ministro, y ahora le pregunto, ¿cuál es su opinión, ya que estamos hablando de los proyectos que presenta el fujimorismo con relación a los medios de comunicación? Bueno, yo la vez pasada, creo que fue contigo, Enrique, que me preguntaste me hiciste esta misma pregunta. No fui yo, pero le hicieron esa pregunta, sí, y usted dijo que no había tenido no había tenido tiempo. ¿Ya lo leyó? Mira, efectivamente, cuando dije que no había tenido tiempo de leer, no lo había leído, porque estuve atendiendo de emergencia, estuve en distritos, en barrios, con barro. ¿Ya lo leyó? Cuando me hicieron la pregunta, dije además, quiero decirlo porque no es que evadí la pregunta, dije dos cosas. Dije, uno, todos estamos a favor de la libertad de expresión, y dos, todos estamos por erradicar la corrupción de la vida pública. Lo dije esa misma vez. Bueno, después me di el trabajo de leerlo. Y he visto que la propuesta que hace la congresista Aramayo, y me parece que la congresista Letona, tiene, me parece a mí, una confusión. Tiene dos objetivos en el proyecto. Por un lado, la lucha contra la corrupción en los medios de comunicación, y por otro lado, el esfuerzo por garantizar a partir de esta lucha la plenitud de una libertad de expresión. Y creo que esa confusión le hace caer en error. ¿Ambos son válidos para usted? ¿Ambos qué? ¿Son válidos? ¿Ambos objetivos? ¿Ambos objetivos? O sea, que todos estemos a favor de la libertad de expresión y que la cautelemos es absolutamente válido. No hay democracia sin libertad de expresión. Que todos estemos a favor de erradicar la corrupción de la vida pública es también un objetivo válido. El problema que yo veo es que al colocar los dos objetivos en la ley, confunden y resuelven mal, porque finalmente su lucha contra la corrupción termina apareciendo con una propuesta de cautela, de control sobre la libertad de expresión. Si ellos se hubieran dedicado solo a plantear el tema de erradicar la corrupción de los medios de comunicación, creo que nadie hubiera estado de acuerdo. ¿Y cómo se puede plantear eso? ¿Cuál es esa cautela? Bueno. ¿Cómo plantear la erradicación de la corrupción de los medios de comunicación? Bueno, sin atentar contra la libertad de expresión. Allí donde haya gente que ha cometido delitos de corrupción y que ha sido sancionados por el juez, yo creo que no deberían tener derecho a tener acceso a medios de comunicación. O sea, para usted digamos, el primer artículo que señala, o la primera parte que señala que condenados por corrupción no deberían tener cargo. Si queremos eliminar la corrupción de la vida pública y política, yo creo que sí. Para usted es válido. Es como decir, si hay un diputado, un congresista, o si hay un alcalde, un gobernador sancionado por corrupción, no debe ser gobernador. Entonces, para usted, ellas debieron quedarse en ese enunciado. Y evitar todo el tema de la libertad de expresión, no tienen por qué meterse en eso. Cualquier forma de regulación estatista de la libertad de expresión termina finalmente en dictadura. Es así. Ahora, ¿estamos todos de acuerdo de verdad en eliminar la corrupción de la vida pública? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos con la mano en el corazón. Si estamos de acuerdo, entonces tenemos que tomar las medidas necesarias, pertinentes para eliminar la corrupción de la vida pública. Vamos a hablar sobre eso, pero antes quiero preguntarle, ¿está usted de acuerdo con que Alberto Fujimori, con los 10 años de cárcel, con su situación y su edad, ya cumplió lo que sería el pago de sus delitos ante la sociedad y debería irse a su casa? Mire, el señor Fujimori cumple una sentencia del Poder Judicial peruano. Para salir por la vía del indulto, él tiene dos rutas. Una ruta es la normal, la vía normal del indulto. Esa le está vedada. Ya, pero esa parte técnica todavía no quiero tocarla. Lo que le pregunto a Jorge Nieto
es Fujimori, por cualquier vía, ya eso después, ¿debería ya irse a su casa? No, es que no es por cualquier vía después. O sea, él tiene hoy día un recurso legal a su alcance, tiene que ejercitarlo. ¿Cuál es? Vivimos en un país de leyes. ¿Cuál es ese ejercicio? Solicitar el indulto humanitario, va a una comisión de médicos, se reevalúa la situación, lo coloca en el escritorio del presidente y el presidente tomará una decisión. Es el único que puede tomarla. Que es además lo que el presidente ha dicho. No, perdóneme, ahí hay una confusión. El presidente jamás dijo, como lo hizo Humala en su momento, presénteme el indulto que lo voy a evaluar. No, el presidente no ha dicho eso. Por eso, el presidente no ha dicho eso. No ha dicho eso. El presidente, motu propio, dijo, estamos estudiando. ¿Qué es lo que están estudiando? A partir de la declaración del congresista Bruce, que dice que a él le parecería que podría ser indultado porque ha pasado mucho tiempo y tal, el presidente en una entrevista dice, estamos estudiando. Evaluando. ¿Qué están Estamos evaluando. No, la palabra que usa es estudiando. Bueno, puede ser. ¿Qué están estudiando? No, yo creo que en ese punto el presidente durante toda su campaña electoral fue muy claro, clarísimo. Y creo que sus puntos de vista se mantienen, y creo que además los ha ratificado después. Porque el presidente no dijo en ningún momento, bueno, nadie me ha pedido nada, entonces no tengo por qué pronunciarme. El presidente dijo, pero le después de olvido y perdón, dijo, estamos estudiando. Ahora, yo te quiero decir una cosa en relación al tema, que yo sí eso lo siento profundamente. ¿De qué estamos hablando? De las expectativas de libertad de un hombre que, más allá del juicio que tengamos sobre su comportamiento político y sobre sus acciones, tiene una aspiración de libertad, y de la expectativa de una familia que, más allá del juicio que tengamos sobre su comportamiento y sus ideas políticas, tiene también una aspiración de libertad. Yo creo que discutir públicamente este tema sin que haya una solución es generar precisamente aquello que se hizo en el gobierno anterior, expectativas ficticias que finalmente terminan siendo frustradas, y hacer del tema de la situación del expresidente Fujimori un tema finalmente del rejuego político. Curiosamente, usted está coincidiendo con Alejandro Aguinaga y Marta Chávez, en el sentido de que ellos dicen, oye, pero si nadie ha pedido nada, ¿por qué juegan con este tema? Pero repito, nadie pidió nada, que sepamos, el fujimorismo nunca se pronunció sobre nada. Yo estoy de acuerdo. Y sin embargo, Bruce y el presidente dicen, sí, estamos estudiando. Ahora, cuando el presidente dice, un presidente de la República, dice, estamos estudiando el tema, en algún momento se le va a preguntar, ¿ya terminó de estudiar? ¿Cuál es su conclusión? El presidente, en una declaración posterior, ha aclarado lo que significaba en su boca en ese momento la palabra estamos estudiando, y ha ratificado los puntos de vista que él dijo sistemáticamente en la campaña electoral, que son los que te he dicho ahora. Pero te digo en serio, yo creo que en esto Marta Chávez y Aguinaga tienen razón. No debemos jugar alimentando el debate público sobre este tema, mientras no se tenga cualquiera decisión que sea la que se tenga, sea que se quede ahí. Entonces, ¿hizo mal Bruce en pronunciarse? Yo no lo hubiera hecho. ¿Usted no lo hubiera hecho? Yo no lo hubiera hecho. ¿Y usted tampoco hubiera dicho que están estudiando el tema? Porque si están estudiando el tema es que hay algo sobre la mesa que se está estudiando. Quizás hubiera sido una respuesta que se me saliera de la boca ante una pregunta en donde uno no ha colocado el tema, ¿qué dice Bruce? Tal cosa. Bueno, estamos estudiando. Bueno, puede ser. Pero yo plantear el tema y discutirlo públicamente me parece que no me siento bien. Digamos que estamos en foja cero entonces. Sí, yo no hay pedido de indulto, la familia no quiere. Estamos donde estamos, y eso tiene que ser resuelto a través de los cauces legales que existen. Si el Congreso discute una ley y aprueba una ley que cambie las reglas de juego el día de hoy, pues en su momento llegará también al escritorio del presidente, que firmará o no firmará según su criterio. Entonces, eso está en manos del Congreso, puramente. En este momento está en manos del Congreso y en manos de los cauces legales que existen. Existe uno que está vedado por la naturaleza de los delitos por los cuales está sancionado el expresidente, y hay la otra ruta que es la ruta del indulto humanitario, que tiene también una forma de realizarse. Ahí estamos. Que es un pedido o una gracia del presidente en determinada situación. Ahí estamos. Pero la ministra ha dicho no califica para indulto, por tanto esa puerta ya se cerró. Por lo menos por ahora. Bueno. Ahora, ¿cómo evalúa usted la actitud de Kenji Fujimori? ¿Es un interlocutor válido para el gobierno? Porque lo que se señala es que incluso él, cuando fue a hablar con la esposa del presidente, fue a decirle, por favor, denle libertad a mi padre. Entonces, le pregunto, ¿evalúa usted la actitud de Kenji Fujimori como la de un líder que está creciendo o como la de un hijo que está haciendo cualquier cosa con tal de liberar a su padre? Si fuera lo segundo, yo
lo vería con aprecio humano. Me parece normal que un hijo haga todo el esfuerzo posible para liberar a su padre, más allá de toda consideración política. Ahora, sobre el tema de los liderazgos, yo creo que uno tiene que conversar con todos los líderes políticos. De hecho, una actividad central del político es hablar con todos, tener ideas, ver cómo se puede construir y tal. Pero si se habla de establecer relación con el Fujimorismo tiene claramente establecida una jerarquía. Keiko Fujimori es su lideresa definida, ella es la que conduce su bancada. ¿Por qué tiene y por tanta tanto hay que dificultad? trabajar con quienes, o sea, yo no te puedo invitar a mi casa y decirte, quiero que vengas, pero no quiero que vengas con ella, sino con ella. No puedo hacer eso. Cada quien llega, si yo te invito como tú vienes, como tú eres. ¿Y por qué la dificultad del gobierno de conversar con el fujimorismo? Porque la actitud del fujimorismo en las últimas semanas ha sido mucho más beligerante que antes. Yo no veo dificultad del gobierno para conversar. O sea, acabamos de estar en el Congreso, el primer ministro ha estado en el Congreso, el gobierno ha estado en el Congreso a través del primer ministro, y han aprobado la ley de reconstrucción con cambio. Le han hecho modificaciones, es normal que en un diálogo político se produzcan modificaciones, en algunas estamos más de acuerdo, en algunas estamos menos de acuerdo, nos hubiera gustado que aprueben la ley tal cual las presentamos, no ha sido así, ha sido de esta manera, bien, es parte del juego democrático. Muy bien, sin embargo, las frases que se lanzan desde el fujimorismo no son muestras de diálogo para lo de Montesinito, por ejemplo. Bueno, eso es me parece a mí una ¿bajeza, diría usted? No, una actitud, vamos a decirlo lo más suave posible, una actitud no dialogante. A eso me refiero, no dialogante. Pero no son todos, pues. Bueno. No son todos. Ollantaytamala y Madre Mía. En todos los partidos hay temperamentos distintos, ¿no? Ministro, Ollantaytamala y Madre Mía. ¿Se trata de una cortina de humo para tapar las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht? No podría decirlo, no me extrañaría, pero no podría decirlo. ¿Por qué no le extrañaría? Porque podría ser. Vivimos en un país en el cual las cortinas de humo y los psicosociales son parte de las costumbres y de las herencias del pasado, que deberíamos superar. O sea, ya basta de que sigamos todavía viviendo como si todavía gobernara Vladimiro, ya basta. ¿Vladimiro o Alberto Fujimori y Vladimiro? Bueno, el presidente era Alberto Fujimori y por eso está detenido, y su asesor principal era Vladimiro Montesinos. Bueno, esa época todos la queremos superar. Yo creo que incluso el fujimorismo, por lo menos un importante sector de ellos, está dando muestras de que quiere superar esa época. Hay otros que no. Pero queremos... ¿Y quiénes no? ¿Con quiénes usted no dialogaría en el fujimorismo? No, porque tiene todavía eso. Yo dialogaría con todos. ¿Con todos? Con todos. Yo creo que un político tiene que dialogar con todos, aún con aquellos que piensan radicalmente distinto que uno. Ese es el trabajo que hay que hacer. Esa es la manera de construir consensos en una democracia, hablando, dialogando, buscando el mínimo resquicio para encontrar alguna forma de acuerdo. Los líderes políticos peruanos en nuestra tradición política del siglo XX hablaron poco. Yo recuerdo la anécdota que me contó un amigo de entonces, en donde Cornejo Chávez, que era líder de la democracia cristiana y un líder político importante, se entrevistó en la Asamblea Constituyente con ella de la Torre durante 1 o 2 horas, y al salir de la conversación, Cornejo Chávez dijo: si yo hubiera conversado con este hombre hace 20 o 30 años, la historia política del Perú sería distinta. Pero ¿de quién estamos hablando? De 2 de los políticos más brillantes del siglo XX peruano, Cornejo Chávez, Héctor, y Víctor Raúl Aya de la Torre. Hoy también seguimos hablando poco, deberíamos hablar más. ¿Y por qué no hablan más? Bueno, es parte de una tradición cultural que hay que superar. Justamente es parte de una tradición cultural la que hay que superar. Ahora, sucede que los líderes políticos ahora tienen problemas con la justicia, acusaciones de todo tipo, sospechas de todo tipo. Y voy a entrar a la parte de las interceptaciones o los audios de Ollantaytamala. ¿Son ilegales? Aparentemente no. No. Han sido dictados por un fiscal. Muy bien. ¿Qué le genera esta acusación de Ollantaytamala contra Alan García sobre chuponeo a un candidato? Mire, y ahí la pregunta se la hago porque son 2 expresidentes peleándose públicamente. A mí en general, que nuestra clase política y 2 líderes importantes como el doctor García y el comandante Humala estén en estas discusiones de esta naturaleza, me causa un profundo dolor público. O sea, no puede ser.
No puede ser que nosotros, un país tan importante como el Perú en América del Sur, tengamos este tipo de discusiones todavía y nuestros líderes estén cuestionados. Bueno, es parte de la distancia que siente la sociedad, del enojo que siente la sociedad con su clase política. No podemos seguir de corrupción en corrupción, de acto de corrupción en acto de corrupción, de acusación en acusación. Ya paremos eso. Tenemos que elevar el nivel de la vida pública y tenemos que elevar la calidad moral de los políticos. Pero las acusaciones no son gratuitas. No digo que sean gratuitas. Eso es lo que me parece gravísimo. Eso es lo que me parece decepcionante y doloroso. Que líderes políticos importantes que han sido presidentes de la República, como en el caso de estos dos, o como el caso del expresidente Toledo, tengan acusaciones del calibre que tienen. Ahora, el caso de Ollantumala, ¿a usted todo esto de Madre Mía le suena como un caso que debería reabrirse? Yo no sé cuáles son los trámites judiciales, no sé cómo terminó ese proceso, no sé si los procesos deben reabrirse permanentemente. Creo que jurídicamente hay límites también. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es atenernos al derecho. Tenemos que acostumbrarnos a que la vida entre peruanos, a que la regulación de la vida social sea a través de la ley. Para eso está la ley, y la ley tiene un conjunto de reglamentos, de regulaciones, de valores, de principios que tienen que regular nuestra vida en comunidad. Si no, es la ley del más fuerte, o la ley del que tiene el psicosocial más grande, y eso lo tenemos que evitar. No puede ser que sigamos así, Enrique. Tenemos que todos, ustedes, periodistas, nosotros que estamos en actividad política, tenemos que elevar no solamente la calidad del debate, sino la contextura moral de los líderes. Las acusaciones contra Ollantumala se hacen ahora más graves, por la compra de testigos, la muerte de una persona que fue su chofer, pero lo voy a llevar a jurídicamente, perdón que te diga algo, jurídicamente no sé si, por ejemplo, una aprobada compra de testigos invalida el hecho de que un juicio que se da como cosa juzgada pueda ser reabierto. No conozco, ahí debe haber un caso. Eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero le pregunto, porque Ollantumala tenía gente muy leal en las Fuerzas Armadas, dejó mucha gente leal en las Fuerzas Armadas. Entonces, toda esta situación de Ollantumala puede generar algún tipo de impacto en los mandos que él puso, que eran de su confianza, que eran de su promoción en las Fuerzas Armadas? Mire, mi experiencia de estos 3 meses me muestran unas Fuerzas Armadas que son leales a la ley y que están haciendo el esfuerzo por superar una experiencia traumática en donde el manoseo político de las instituciones militares fue la regla. Y no es un asunto de Ollantumala, viene de muchos gobiernos atrás. Eso es un esfuerzo, es un objetivo de institucionalización de la vida militar, de respeto de la carrera militar, de que cada militar construye su escalafón a lo largo de 365 días del año, y que ese escalafón que construye con sus méritos y con sus deméritos tiene que ser respetado. Que hayan simpatías por uno o por otro, puede ser, pero que tenga el más mínimo asomo de que las Fuerzas Armadas, con las que he trabajado intensamente en estos últimos meses, atendiendo la emergencia, haya la lejana posibilidad de que esto se exprese de una manera distinta que las legales y constitucionales, yo le puedo garantizar absolutamente que no. Voy a volver al tema del Ministerio de Defensa, pero antes quiero preguntarle, los ministros de Ollantumala han señalado que gracias a las compras y a la modernización que ellos hicieron de los equipos justamente de las Fuerzas Armadas, ustedes han podido hacer frente al fenómeno del niño costero. Voy a ser respetuoso de la Comisión de Defensa del Congreso que está investigando las compras. Y voy a decir que es gracias a los resultados de esas compras que en efecto tuvimos mayores capacidades para actuar en la emergencia. Le digo un ejemplo. Es decir, lo que usted está ponderando es el equipo y no el proceso por el cual se adquirió el equipo. Porque yo no conozco el proceso y la Comisión de Defensa tiene investigaciones sobre el proceso y los ministros del gobierno de Ollantumala dicen que fueron correctas y la Comisión tiene sospechas de que no fueron correctas. Que se investigue, que hagan lo que tengan que hacer y que lleguen a la verdad. Y si hay procesos indebidamente realizados, que terminen en el juez. Y si no los hay, que se diga todo estuvo correcto, no los hay, disculpen ustedes y se acabó el asunto. Pero que a nosotros, al Ministerio de Defensa, al país, no al Ministerio de Defensa, a la sociedad peruana, le han servido esos 24 helicópteros Mi-17, le han servido.
que al país le ha servido el uso del satélite para tomar estas imágenes satelitales que luego son procesadas y construidas en tercera dimensión en una pantalla de computadora con el equipamiento adecuado, le han servido, pero por supuesto que sí, que le han servido a la gente en Chosica, en Santa Eulalia, esas mallas de contención, que hace poco salió una foto, me parece que en la primera plana del Comercio, en donde están esas mallas conteniendo un conjunto de rocas, y que esas rocas hubieran podido venir en el Huayco y probablemente no solamente dañado propiedades, sino eventualmente destruido vidas, y que eso ha servido. Claro que ha servido. Sería un profundo sectarismo de mi parte decir que no ha servido. No acostumbro a sumarme a los coros de condena o de vejación que están de moda. No, sí han servido. ¿Quieren investigar las compras? Que las investiguen. ¿Pero por el cambio debería presentar un candidato a la alcaldía de Lima? Yo creo que sí. Sí. Ese es mi punto de vista personal. Esto no lo hemos discutido en el gobierno. No sé. Yo no soy militante de Peruanos por el Cambio, pero yo creo que debería. ¿Y se le ocurre algún nombre? No, no lo he pensado. ¿No? No. Hablemos ahora de su sector, porque después de muchísimo tiempo que yo recuerde, el Ministerio de Defensa, como ministerio, tiene una serie de cuestionamientos derivados de las acusaciones contra una sola persona, María Ferruso Vallejos, que es la secretaria general del ministerio. Se dice que incluso por culpa de ella vienen renunciando una serie de personas, su viceministra de Recursos, por ejemplo, y otras personas más, porque no soportan el ambiente que ha creado esta persona y que por sus malos tratos, según se señala, y sus malas maneras y sus malas decisiones, viene haciendo desde el Ministerio de Defensa un sector invivible. Bueno. ¿La respalda usted, señor ministro? Bueno, miren, yo le voy a decir con claridad lo siguiente. Primero, la señora Ferruso está en este momento siendo paciente de un procedimiento administrativo disciplinario, resultado de ese video que fue publicitado en algún programa de televisión en donde la muestran a las 7 de la mañana en una peluquería. No era a las 7 de la mañana, pero bueno, en fin. A las 7, a las 8, a las 9, el asunto es que se está investigando. Incluso tiene una denuncia del procurador Branco. Y en la Fiscalía también, y yo creo que es muy bien que las leyes actúen, las instituciones actúen, evalúen cuál es la naturaleza de la falta, se diga cuál es la sanción y se sancione. Eso no hay ninguna duda. Ahora, hay un tema que se nos pasa desapercibido y yo quiero llamar la atención de usted sobre eso. No quiero evadir el problema, pero hay un tema que se nos pasa desapercibido. ¿Cuál es? ¿Quién regló a la señora Ferruso durante mes y medio para encontrarla en las tomas que vimos? No es la primera vez que pasa en el Ministerio de Defensa. Pasó con el anterior ministro González, pasó con el anterior ministro Balaquivi, pasó con el anterior ministro Cateriano, al que le grabaron aquello de la luz verde. La luz verde. ¿No? Entonces mi pregunta es, ¿no es un problema relevante para la vida pública y política peruana evitar que los métodos que se usaron en otras épocas no vuelvan a repetirse? ¿Está usted poniendo el énfasis en el origen y no en el problema? No. Estoy poniendo el énfasis en un problema severo. O sea, para usted está mal que la hayan seguido. Pero claro que está mal. Pero Enrique, está mal que ella haya hecho uso de los recursos del Estado en un momento en el cual no debía hacerlo. Enrique, si ella hizo uso de los recursos del Estado, nos lo dirá el jurado que es resultado del procedimiento disciplinario que se le ha abierto. Pero me parece mucho más grave saber quién la arregló, quién regló todos los anteriores, que sigan los métodos de Vladimiro actuando en la escena pública. Bueno, pero no solamente en la escena pública, lo más curioso es que se están dando en el Ministerio de Defensa. Bueno, es que eso es todavía más grave, por eso es que hemos iniciado. O sea, usted condena el reglaje, pero no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra ella. Claro que me he pronunciado. He dicho que hay un procedimiento administrativo disciplinario. Enrique, tiene que gobernarnos la ley. Si esto no es un asunto de juicios en asambleas mediáticas que dicen culpable, échele piedras. No es así. Hay ley. Usted respalda, no hablemos de ese caso, usted respalda la gestión. Yo estoy reevaluando su gestión. Yo estoy reevaluando la gestión. ¿Usted está analizando todas estas acusaciones que se están planteando contra ella? Sí, por supuesto. O sea, se dice que la viceministra de Recursos ha renunciado por temas personales. Sin embargo, lo que se señala es que en realidad la quisieron obligar a firmar una carta de apoyo a esta secretaria general. Mire,
yo no voy a hablar de eso porque es un implícito acuerdo que tenemos con la viceministra que renunció. Pero ella sabe por qué renunció y yo sé por qué renunció. Si hay que hablar de eso, que hable. Le puedo asegurar que no es por eso. Ok, ahora yo le pregunto, ¿quiénes podrían estar detrás de este interés de hacerle un reglaje, de un seguimiento a una secretaria general de un ministerio? Le cuento. Mientras nosotros estuvimos actuando en la emergencia y atendiendo a la población afectada por los huaicos y las inundaciones, el equipo que yo llevé a mi gestión estuvo cumpliendo las instrucciones que yo le di, que fue organizar, reorganizar, institucionalizar, seguir el dinero, cómo se estaba usando, de qué manera estaba siendo trabajado, si era correcto o no era correcto. En suma, seguir la instrucción general que nos dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando iniciamos el gobierno: no permitan corrupción. Y estuvieron haciendo eso. Y en ese proceso estamos, nos encontramos a medio camino. Hemos encontrado algunas áreas oscuras y otras claramente negativas. Por ejemplo, ¿delictivas? Negativas. Le cuento una. No son delictivas, porque esas también fueron legales. Un contrato de una empresa que nos da servicios que nosotros podemos atender perfectamente. Y por ese servicio pagamos una cantidad X de dinero al año, una cantidad ¿X muy alta? X significativa de dinero. La nueva contratación creo que iba a pasar del 1,5 millones de soles por un servicio que nosotros podíamos hacer perfectamente. Bueno, el contrato se vencía en una fecha determinada y yo decidí, y ejecutaron mis colaboradores, el hecho de que ese contrato no se renovara. Y no se renovó. Y entonces luego han comenzado a aparecer unos twitters extraños de algunos muy destacados amigos de Vladimiro, atacando y preocupándose por la actividad del Ministerio de Defensa y particularmente del Ministro de Defensa. ¿Podemos saber quiénes son esos conspicuos amigos de Vladimiro Montesinos? Si usted sigue las redes sociales lo verá con facilidad. Yo no quisiera mencionar nombres porque no me gusta. Lo que usted nos está queriendo decir es que los amigos de Vladimiro, lo que estoy diciendo yo, en el Ministerio de Defensa, están atacando a María Ferruso porque está pisando callos. No, lo que estoy diciendo es que hay remanentes del pasado en todos los ministerios del Perú, y que esa mafia, esos restos de las mafias siguen actuando y siguen medrando el presupuesto nacional, y que tenemos, así como tenemos un combate contra la corrupción en los temas de Odebrecht y otras empresas que han hecho contratos y que han confesado haber distribuido dinero entre políticos, tenemos todavía estos remanentes en el Estado. ¿En el sector de defensa? Que combatir, en todos, y tenemos que combatirlos. Y esos sectores resisten. Enrique, ¿cuánto cuesta un reglaje de una persona por día? Mínimo 1,000 soles. ¿Cuánto cuesta el reglaje de una persona por 45 días? 45.000 soles. ¿Cuántos funcionarios, además de la señora secretaria general, han sido arreglados en mi ministerio? Me van a entregar, dicen, voy a ver, me van a entregar fotos de reglaje que me han hecho a mí. Como yo tengo una vida ordenadita, no tiene mucho que encontrar, pero fotos de reglajes que me han hecho a mí. Es decir, ¿a cuántos de mis funcionarios han arreglado en los últimos 2 o 3 meses? ¿A 4? ¿A 5? ¿Quién gasta $500,000 o 250.000 soles para arreglar a gente? ¿Qué cosa está buscando? ¿Qué intereses busca? ¿A quién quiere afectar? En el fondo no es la señora Ferruso. En el fondo es mi gestión. ¿Y por qué mi gestión? Bueno, pero porque usted sabe ha dicho que también ha sido con los anteriores. Está bien, con los anteriores habrán tenido también sus problemas, pero en este caso, ¿de qué se trata? ¿Quieren desestabilizarlo usted? ¿El objetivo es usted? La gestión. ¿Usted? Una gestión honesta, una gestión que no acepta corrupción, una gestión que está dispuesta a llevar las cosas adelante en el marco de la ley. Eso, una gestión honesta y transparente. No es la señora ni la peluquería, ni si tiene o no tiene tal o cual cosa. Ese no es el tema, Enrique, por favor. Estamos en una lucha, el país está en una lucha contra la corrupción. Sus redes son enormes. Bueno, también las tenemos en el Ministerio de Defensa. Esto que hoy día ocurre, y yo no tengo duda de eso, es un capítulo más. No digo que todos los que hablan del tema sean parte de ese proceso, pero ya sabes cómo funcionan las cosas, te filtra información, sigue el camino, anda por acá, construyes un argumento y sale y atacamos. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Lo que ocurría en la década aquella que no queremos recordar, que el justo terminaba siendo lapidado y el ladrón seguía robando a sus anchas. María Ferruso,
¿Es el justo que le quieren lapidar? María Ferrú es una funcionaria competente y es una funcionaria que está trabajando. ¿Lo era su viceministra de Recursos? ¿Perdón? ¿Lo era su viceministra de Recursos? Yo debo suponer que sí. Yo debo suponer que sí. No tengo por qué suponer que no. Ella venía de la gestión de Ollantumala. Ahora, eso no significa que no haya habido problemas en la gestión política de la Secretaría. ¿Cuándo terminará usted su evaluación de esa gestión? Usted ha dicho que está reevaluando la gestión. ¿Cuándo la terminará esa reevaluación? En cuanto tenga toda la información en la mano. Y además hay un procedimiento que se ha abierto, que tiene que ser resuelto. Muy bien. Yo lo que no quiero, Enrique, y se lo quiero decir con claridad, yo creo que basta ya de los líderes políticos que se arredran porque le sacan programas o calumnias o iniciativas. Uno mira y hay cosas que tienen razón. Lo que tiene razón hay que recogerlo y estudiarlo. Pero resolver al margen de la ley, al margen de los procedimientos, porque la presión es enorme, conmigo no. Lo que pasa es que este gobierno ha tenido varios temas. Desde un médico al que se le grabó queriendo hacerse millonario. ¿Y dónde está ese médico? Está libre, según usted. Sí, pero está en procedimiento. ¿Y? Fue expulsado del gobierno y a los días... Fue expulsado dándosele las gracias por los servicios prestados. Bueno, ¿no? Quiero recordarse. Probablemente eso estuvo mal, pero fue expulsado. No está en el gobierno. Dígame otro caso. Eufrosina. Está fuera. Dígame otro caso. Sí, pero fue la prensa, fue ese seguimiento el que permitió conocer que ha sido Eufrosina en los momentos en que su ministro estaba luchando contra las aguas y los señor, huaycos. Pero usted tiene ahí un caso dramático. No es lo mismo, por favor. Veremos qué dicen las investigaciones. Y si la investigación me dice que ese es un caso que debe ser sancionado, yo pido que sea sancionado con la máxima severidad. Lo que no quiero hacer es actuar al margen de la ley. Vivimos en un Estado de Derecho y tenemos que acostumbrarnos a que el Estado de Derecho existe. Muy bien. Señor ministro, la última. ¿Está usted de acuerdo con que el museo se haga en Pachacamac? Usted no estaba de acuerdo. Usted dijo que no. Yo no estoy a cargo de ese sector. Usted dijo que no. Usted dijo que prefería el cuartel Bolívar. Yo prefiero reservarme mi opinión porque esa es una decisión que ha tomado el ministro del Solar. Él está a cargo de la cartera que yo tuve en su momento. Yo iba a tomar una decisión, no la tomé porque no me dio el tiempo. Respeto la decisión que ha tomado. Pero no está de acuerdo. Respeto la decisión que ha tomado. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. A usted. Muy amable, queda pendiente varios otros temas por conversar. Siempre, lo que pasa es que el tiempo es tirano y hay otros temas interesantes que tratar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.